Buenos días, mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo, como en cada en vivo, como en cada transmisión, como en cada enseñanza, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Acá estamos para una nueva enseñanza que en realidad va a ser una continuación de lo que estuvimos viendo en la última enseñanza, hablando sobre las mujeres, hablando de algunos pasajes polémicos, por así decirlo, que tiene Pablo, y vemos diferentes interpretaciones de ciertos pasajes de Pablo que habló sobre la mujer, sobre que la mujer no debe hablar, sobre que la mujer no debe imponerse sobre el varón, sobre que la mujer debe permanecer callada. Y esa fue la temática que empezamos en el video pasado, en la última enseñanza, y hoy vamos a continuar con esa temática de Pablo. ¿Qué tanto quiso decir Pablo sobre la mujer que permaneciera callada, sumisa, en silencio, sin hablar, sin profetizar, sin enseñar, sin nada? Y bueno, eso empezamos a ver en la última enseñanza. En el último en vivo examinamos 1 Timoteo 2, ese pasaje tan conocido de Pablo, y todo lo que dice acerca de la mujer. Te mostré, por ejemplo, que Pablo no está en contra de que la mujer hable. Te mostré que Pablo no está en contra de que la mujer enseñe. Te hablé sobre el culto de Artemisa que estaba en ese momento, que era Diana para los romanos. Te hablé sobre lo que venía con el culto a Artemisa, a Diana, el tema de los hijos, de las hijas, que estaban mal vistos hijos varones, y que las mujeres que nacían las preparaban para ser prostitutas del templo, y todo eso. Hablamos sobre Cristo, cabeza del hombre, y hablamos sobre el hombre, cabeza de la mujer, siempre y cuando la cabeza del hombre sea Cristo. Bueno, todo eso hablamos en la última enseñanza, sobre ese famoso pasaje de 1 Timoteo 2 de Pablo. Y ahora vamos a continuar con el hilo de esta enseñanza. Y ahora vamos a ir a otro de los pasajes conocidos de Pablo, que también trata sobre la misma temática, y que también algunas personas lo llevan para un lado y otras personas lo llevan para otro, sin tener muchas cosas en cuenta que debiéramos tener a la hora de analizar textos bíblicos. Vamos a ir ahora a 1 Corintios, capítulo 14, versículos 34 y 35, que es otro de los pasajes polémicos, por así decirlo, de Pablo. Dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Este es otro de los famosos pasajes de Pablo que muchos interpretan en que la mujer tiene que quedarse callada, sumisa, con la mano tapada en la boca, no hablar. Pero bueno, así como analizamos en el último en vivo el pasaje de 1 Timoteo 2, ahora vamos a analizar este pasaje de 1 Corintios 14, a ver si verdaderamente Pablo quería decir lo que en apariencia dice el versículo. Antes de comenzar a analizar este pasaje, te voy a aclarar lo siguiente. En esta temática que estamos desarrollando desde el último en vivo, mi objetivo no es decirte cómo pensar, porque no me interesa que pienses como yo pienso. Que yo simplemente quiero ponerte las cartas sobre la mesa, quiero ponerte la información que yo tengo disponible, lo que se me ha sido revelado por parte del Señor, y que después simplemente el Espíritu te guíe a toda verdad, como está escrito. O sea, yo no quiero ni torcerte para un lado ni torcerte para otro. Simplemente quiero darte la información que yo tengo disponible, y después que el Espíritu
te muestre cuál es la verdad, que el Espíritu te guíe a toda verdad, como dice el escritor, como dice las Escrituras. Entonces, volvemos a ver a Pablo, acá en el texto que les acabo de leer de 1 Corintios, diciendo nuevamente que la mujer se mantenga callada, que no hable. El otro día te expliqué algunas cosas y hoy te voy a mostrar otras más. O sea, lo ideal sería que fueras a ver la otra enseñanza primero para que entiendas bien cómo viene el hilo. Les recuerdo que aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube que se llama Camino de Justicia. Por favor, vayan, suscríbanse, activen la campanita y ahí pueden encontrar ahí un montón de material, enseñanzas, hay testimonios, oración, hay testimonios de salir a hacer justicia, misericordia, caridad. Bueno, ahí se van a encontrar con muchas cosas en el canal, porque ahí van alojados todos estos en vivo que hacemos por acá por el canal de TikTok, van luego alojados a nuestro canal de YouTube y ahí está la primera parte de esta enseñanza. Así que, como te decía recién, el otro día te mostré algunas cosas y hoy te voy a mostrar otras para poder complementarlas con la enseñanza del último en vivo, y van a ir también complementadas con la próxima enseñanza, porque van a ser 3 partes. Esta enseñanza hablando sobre la mujer, si la mujer puede hablar, no puede hablar, puede enseñar, no puede enseñar, puede profetizar, no puede profetizar, tiene que estar abajo del zapato del marido, como que decimos acá en Argentina. Bueno, todas estas cosas las estamos encarando desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista del canon, desde el punto de vista de los apócrifos, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural, desde muchos puntos de vista estamos analizando esto. Entonces, para empezar, quiero leerte un estudio, para empezar con lo de 1 Corintios 14, quiero leerte un estudio que me facilitaron sobre 1 Corintios 14, como para entrar en el tema, porque creo que es digno de escucharlo y de analizarlo. Me pareció muy interesante y por eso lo traje para mostrárselos. Luego examinaremos estos 2 versículos de 1 Corintios 14 muy detenidamente para ver hasta dónde podemos llegar y que podamos aprender qué era lo que verdaderamente quería decir Pablo. Pero antes que nada te voy a leer este estudio que me pareció muy interesante para encarar 1 Corintios 14, 34 y 35. Y después vamos a ver distintas cosas. Bueno, el texto en cuestión, 1 Corintios 14, versículos 34 y 35, aparece en 2 lugares diferentes, según de cuáles manuscritos se trate. En la mayoría está después del versículo 33, pero en algunos manuscritos emerge luego del versículo 40, al final de las instrucciones sobre el uso de los dones en la congregación. Wow, podemos ver que estos 2 polémicos versículos, por así decirlo, en algunos manuscritos aparecen luego del versículo 40. Es algo como para prestar atención. La mayoría de estos manuscritos pertenecen a la familia del texto occidental, algunos de la Vetus Latina Ambrosiaster, Sedulius, Scotus, etc. Otros manuscritos no occidentales, como la Vulgata Reginensis del siglo VIII y el griego minúsculo de 88 del siglo VII, también traen los versículos 34 y 35 al final. Esto ha llevado a numerosos eruditos, expertos, como nos enseñaron, esa palabra que nos enseñaron a partir del 2020, en lo que ustedes ya saben, a considerar de la autenticidad de este texto es dudosa, o sea, del versículo 34 y 35. Les vuelvo a recordar, yo simplemente les estoy leyendo este estudio muy interesante que encontré. No es algo que se los estoy imponiendo, simplemente se los leo para que ustedes saquen sus conclusiones y después lo vamos a analizar desde otro punto de vista. También en el papiro P46, en los códices vaticano, sinaítico y alejandrino, que son distintos códices, y en todos los manuscritos griegos,
Estos dos versículos están diferenciados como un párrafo aparte, claramente separado de lo que lo antecede y de lo que sigue. Incluso en los minúsculos tardíos, que no tienen párrafos marcados, hay una marca al comienzo y otra marca al final de estos versículos. El Códice Vaticano contiene indicaciones de variantes textuales. Entre 1 Corintios 14, versículos 33 y 34, se encuentra una pequeña barra a la izquierda que se extiende desde afuera hasta debajo de la primera letra del versículo 34. Esta marca aparece 27 veces en el Nuevo Testamento en dicho códice. Según el aparato crítico del Nuevo Testamento griego de Nestlé Aland, al menos en 23 de esas 27 veces existe un problema conocido de crítica textual. La conclusión lógica es que el escriba del Códice B tenía acceso a suficientes manuscritos como para reconocer las variantes textuales y marcarlas en su copia. Una de esas variantes reconocidas es sin duda el texto que estamos estudiando. Entonces, en el manuscrito griego 88, los dos versículos polémicos, por decirlo de alguna manera, aparecen después del versículo 40, pero separados del mismo por dos barras. Se encuentran otras dos barras también junto a la última letra del versículo 33. La teoría es que el escriba del manuscrito 88 lo copió de otro donde ese texto no estaba, pero al encontrar otros manuscritos que sí lo tenían, el copista decidió incluirlo donde tenía lugar, al final de las instrucciones sobre el culto, pero tuvo cuidado en señalar con las barras dobles las dos posiciones en que aparecía en los otros manuscritos. No hace falta explicarles nada, está clarito lo que está escrito. Con respecto al Códice Fuldensis, que data de mediados del siglo VI y de la familia de la Vulgata, el cual fue revisado y corregido personalmente por uno de los eruditos más importantes de los primeros siglos de la Iglesia, el obispo Víctor de Capua. Dos notas escritas por su mano establecen que terminó la primera revisión el 2 de mayo del 546 y la segunda el 12 de abril del 547. Se ha comprobado que la escritura del texto que está en el margen inferior pertenece, en cambio, al escriba que copió el manuscrito. Ahora bien, ningún escriba se atrevería a volver a incluir al margen un texto de esas dimensiones sin contar con la apropiada autorización. Lo más probable es que el obispo Víctor se lo haya ordenado después de hacer la primera corrección. Víctor, quien era un estudioso de gran calibre, escribió varios excelentes comentarios del Antiguo y del Nuevo Testamento que combinan elaboraciones propias con citas de los padres de la Iglesia. Su cargo de obispo le daba la oportunidad de tener acceso a los manuscritos antiguos que tanto le interesaban. En alguno de ellos debe haber encontrado la evidencia de que los dos versículos polémicos eran una interpolación, lo cual lo llevó a ordenar que se escribiera al margen el texto sin la interpolación. Pero eso no es todo. Al final del versículo 33 hay un signo de variante textual que guía al lector a continuar su lectura en el texto que se encuentra en el margen inferior. Es todo un embrollo, pero no los quiero marear con tanto, pero ya es corto, ya termino enseguida con este estudio que me pareció muy interesante. Este signo aparece 8 veces en el códice, siempre con la misma función. Más aún, el número romano
64, que está al margen, inmediatamente después del signo, un signo que es una H con una E invertida, es una de las formas de división del texto bíblico que se usaban en la época para que se pudieran encontrar los textos con mayor facilidad, lo que hoy conocemos como capítulos, versículos. El número subsiguiente, que es el 65, aparece al margen de lo que hoy sería el versículo 15.1. De modo que del versículo 34 al 40, siempre hablando de 1 Corintios 14, es la sección 64 reemplazada por el texto del margen inferior, que omite los dos versículos que estamos estudiando. Víctor de Capua debe haber tenido suficientes pruebas como para estar convencido de que los versículos 34 y 35 no debía ser parte del texto de 1 Corintios, del capítulo 14, obviamente. El Códice Fuldensis aporta algo más de evidencia textual para considerar capítulo 14, versículos 34 y 35 como una interpolación, e incluso para sospechar la existencia de algún manuscrito sin estos dos versículos. Si bien este texto está en todos los manuscritos existentes, no olvidemos que los manuscritos completos más antiguos datan del siglo IV. Los únicos escritos anteriores que tenemos son algunos papiros del siglo III, cuyos textos no están completos. El papiro es un material frágil y poco durable, que se estropea con el correr del tiempo, lo que hace que generalmente los textos escritos en ellos estén incompletos. Ya terminó. El segundo papiro, Chester Beatty, papiro número 46, de principios del siglo III, es el códice más antiguo de los que contienen las epístolas paulinas. Consiste actualmente de 86 hojas en no muy buen estado. Los códices tenían un número determinado de hojas, por lo que se puede calcular con bastante exactitud las que faltan. El P46 tenía originalmente 104 hojas e incluía 10 epístolas en el siguiente orden: Romanos, Hebreos, 1 y 2 de Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, y hasta ahí. Actualmente faltan las hojas del principio, que tenían algunos capítulos de Romanos, y las del final, donde falta algo de 1 de Tesalonicenses, y toda la segunda epístola dirigida a esa iglesia. El papiro 46 tiene los dos versículos que estamos estudiando como un párrafo separado. Muy interesante. Aunque en el mismo lugar que la mayoría de los manuscritos, es decir, después del versículo 33. Sin embargo, esto no impide pensar que los versículos en cuestión, 34 y 35, pueden haber sido interpolados anteriormente. Al menos eso es lo que parece indicar su posición en un lugar diferente en algunos manuscritos, y la evidencia aportada por el manuscrito 88 de los códices Vaticano y Fuldensis. Por último, no olvidemos que la canonización del Nuevo Testamento recién se completó en el siglo IV. Antes de esa fecha, los escritos que lo componen no eran tratados con toda la reverencia otorgada a los libros sagrados, como les gusta decir a Roma. Entonces, hasta aquí el estudio que encontré, que me pareció muy interesante como para tenerlo en cuenta, porque es un estudio en base a manuscritos antiguos de los primeros siglos, siglo III, siglo IV, siglo V. Me pareció muy interesante. Pero, o sea, todo trata sobre los versículos 34 y 35, ¿no? Que en algunos manuscritos estaban después del versículo 33, como los conocemos hoy y como dice la lógica, pero que en otros manuscritos estaban
aparecían después del versículo 40, recién, y aparecían con ciertos asteriscos, por así decirlo, en los márgenes. Entonces es como para pensar que hubo un problema desde el comienzo con esos dos versículos. Pero lo que les acabo de leer no lo podemos tomar como una prueba irrefutable, pero sí como un marcador, sí como un parámetro, y ver que son varios elementos los que nos hacen prestarle una atención especial a ese pasaje, a esos dos versículos particularmente. Muy bien, habiéndoles leído esta parte de este estudio que me pareció muy interesante, ahora sí vamos a pasar al análisis, comenzando por el versículo 34, este famoso pasaje. Vamos al versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ok, solo de este versículo hay mucho para hablar. Pero bueno, comencemos. Pero retrocedamos para analizar este versículo, 1 Corintios 14, versículo 34, que es en el primero que nos vamos a enfocar. Vamos a retroceder 3 capítulos para atrás y vamos a 1 Corintios 11. Vamos a leer versículos 4 y 5, donde dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza, con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, Pablo regula acá cómo deben orar y cómo deben profetizar tanto hombres como mujeres. Entonces, esto significa que Pablo consentía en que la mujer hablase y obviamente que la mujer profetizase también. O sea, está más que claro, a no ser que Pablo pretendiera que la mujer profetizara como un mimo, con señas, a través de señas. O sea, lo cual es ridículo. Un dato a tener en cuenta es la cultura predominante que había en ese entonces. En las asambleas públicas, tanto griegas como romanas, a las mujeres no se les permitía hablar. Esto se consideraba vergonzoso. Pero estamos hablando de asambleas públicas, no de asambleas religiosas, por así decirlo. Vamos a leer 1 Corintios 12 para ver un aspecto un poco más amplio respecto de los dones que estamos hablando. Recuerda que 1 Corintios es toda una carta y por lo tanto va todo relacionado, un capítulo con el otro. Vamos a leer 1 Corintios 12. Versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, solo el Espíritu Santo te puede guiar, te puede llevar a la revelación, al entendimiento de quién es Jesús. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. La savia que llega a todos los pámpanos es la misma. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. A muchos se le da el diversos géneros de lenguas y también la interpretación de lenguas, que eso es lo ideal. Versículo 11.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, Pablo en ningún momento hace distinción de género para los dones. ¿O sí? No, nombra la profecía, que ya vimos un capítulo antes, que las mujeres pueden profetizar, dicho por Pablo. Pablo en ningún momento, hablando de los dones espirituales, dice, excepto el profetizar, que también pueden hacerlo las mujeres. No, en ningún momento dice eso en ninguno de los capítulos. El no hacer excepciones en ese punto significa que ningún punto tiene excepciones. Entonces, o sea, que Pablo está hablando tanto de hombres como de mujeres. Pablo no hace acepción de género. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo espíritu. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean mujeres o libres. Sean esclavos o libres, sean hombres o mujeres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino son muchos. Tampoco es un solo género. A ver, saltemos al versículo 22. Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Como dijo Jesús, el que quiera ser el más grande, sea primero el siervo de todos. Versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahora yo pregunto, ¿está pasando eso en el cuerpo de Cristo? En el cuerpo vivo, no en el cuerpo muerto, que habla Apocalipsis. Porque en el cuerpo muerto sabemos lo que pasa. En el cuerpo muerto que vemos en las religiones. En el cuerpo vivo, ¿está pasando esto? Versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Y acá se agarran muchos nicolaitas. No, acá no habla de títulos, el título de pastor, el título de profeta, el título de apóstol. No, está hablando de oficios. No de títulos para enseñorearse de la grey, como te habla Pedro. En primera de Pedro 5, creo. No recuerdo bien. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Pregunta Pablo. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Pregunto yo, ¿son todos hombres? No, está claro que no. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los mejores dones, dice Pablo. Mas yo os muestro un camino aún más excelente, dice Pablo. Y no me voy a meter en 1 Corintios 13, pero ¿cuál es el camino más excelente que te va a mostrar Pablo en 1 Corintios 13? La caridad, el amor ágape, la justicia, porque ahí hay una mala traducción.
y se los expliqué muchas veces, en 1 Corintios 13, donde vos ves que dice el amor, el amor, el amor, el amor. Debería decir la caridad. Caridad, caridad, caridad. Como dice la Reina Valera Antigua, como dice la Biblia del Jubileo y como dice la King James. En la King James no dice love, dice charity, de caridad. Bueno, continuando con el tema. Los dones espirituales, entonces, son tanto para hombres como para mujeres. Lo vimos claramente, entonces, es difícil imaginar a las mujeres calladas y sin hablar. ¿Cómo harían? Esta temática de Pablo continúa hasta el capítulo 14, en el cual empezamos. Precisamente, capítulo 14, en el versículo 29 dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, cuando habla de profetas, habla de hombres y mujeres, porque ya lo vimos, que Pablo en la epístola no hace distinción de género. Dice: asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces, si los profetas incluyen las mujeres, está más que claro. Vemos que también hay mujeres que profetizan y que pueden juzgar lo que se está profetizando. Lo vimos en 1 Corintios 11 y lo vemos también en las hijas de Felipe. ¿Se acuerdan en Hechos 21? Hechos 21, versículos 8 y 9, dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Tenía hijas doncellas que profetizaban. Entonces, está claro que cuando Pablo dice que 2 o 3 hablen, incluye también a las mujeres y a los otros que hacen el discernimiento, la ponderación de lo que se dice. También puede incluir mujeres. Está más que claro. Entonces, las mujeres pueden estar tanto dando profecías como evaluándolas. Está claro que las mujeres están hablando en la asamblea de Corinto en ese momento y se les anima a hacerlo de una manera ordenada, porque es su deber usar sus dones para edificar el cuerpo de Cristo. Eso es lo que vemos claramente haciendo un análisis un poquito más allá de lo que ven los ojos, de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Entonces, volvamos al pasaje en el cual nos centramos. Leamos nuevamente el verso 34. Dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Como también la ley lo dice. Entonces, cuando Pablo dice como también la ley lo dice, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice eso? ¿De qué cita está hablando Pablo? ¿Qué versículo dice que a las mujeres no se les permite hablar o que deben ser puestas en sujeción? ¿Cuál es el versículo que dice eso? ¿Cuál es el versículo? Porque no hay nada, ni en el Pentateuco, o Torá, como le llaman muchos erróneamente, ni en todo el Antiguo Testamento. No hay un versículo que diga eso. Existe evidencia de un concepto erróneo entre los judíos de habla griega en el primer siglo, de que efectivamente había una escritura que hablaba sobre la subordinación de la mujer, como aparentemente se cita en 1 Corintios 14, versículo 34, no solamente el 34. Tal creencia se puede ver en el historiador judío Josefus, escribiendo alrededor de los años 95, 100,
después de Cristo. Seas bendecido, hermano Marcelo, seas bendecido y seas bienvenido. Feliz domingo igualmente para vos y para toda tu familia. Tal creencia la podemos ver escrita de puño y letra del historiador Josefus en lo que escribió Josefus contra Pión en el capítulo 2, versículo 25. Dice, pues dice la escritura, citando a Josefus, la mujer es inferior a su marido en todo. Que ella, por lo tanto, sea obediente a él. Entonces, curiosamente, el versículo 34 de 1 de Corintios 14 parece reflejar este concepto erróneo. Porque no hay un solo versículo, no solamente en la Torá, como le llaman muchos, que viene a ser el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que hable de que la mujer debe ser inferior al hombre. Entonces, no hay un lugar en sí que mencione esto. No lo hay. Entonces, podemos ver que el mismo Josefus habla de tal creencia, que había una creencia entre los judíos, pero podemos ver que no era así, y te lo mostré en la enseñanza anterior, te lo estoy mostrando ahora, de que Pablo claramente permitía que la mujer hablase y profetizase en la congregación, y te lo voy a terminar de mostrar, que va a ser la mejor de las tres partes, va a ser en el próximo en vivo. Va a ser la mejor parte, porque te voy a mostrar. A mí me gustan mucho las versiones antiguas de escrituras, porque por ahí es la que más se apega a los originales. Como por ejemplo, a ver, todas las versiones tienen errores, todas. La Reina Valera 1960 tiene más de 1800 errores, algo así. Pero a mí una versión la uso más que nada por costumbre, pero soy mucho de estar permanentemente consultando con la concordancia Strong, con la políglota. Pero si hay una versión que me agrada es la Biblia de Jubileo, que es la que, por ejemplo, en 1 Corintios 13 dice caridad en lugar de amor. Pero todas tienen errores. Pero soy de usar la Reina Valera 1960 más que nada por una cuestión de costumbre, como quien dice. Pero bueno, vamos a leer un poquito el libro de Hazar para terminar. Para terminar el en vivo de hoy, y esta temática la vamos a terminar en el próximo en vivo, que va a ser el mejor de las tres enseñanzas sobre este mismo tema, porque ahí te voy a mostrar cosas muy poderosas. Habíamos quedado en el capítulo 12, versículo 57. Habíamos estado hablando de cuando te conté de cuando Abraham Abraham le había destruido el santuario que tenía, por así decirlo, su padre, con todos los Elohim. Y bueno, y después Taré habló con Nimrod lo terminó metiendo en el horno de fuego. Bueno, lo vimos todo en anteriores videos. Vamos al versículo 58 del capítulo 12. Dice, y Nimrod escuchó a la voz de Anuki, y él mandó a algunos de sus sirvientes secretamente para aprender a Abraham y traerlo delante del rey para sufrir la muerte. Eso fue debido a la visión
que había tenido Nimrod, al sueño que había tenido, que venía, venía Abraham y lo quería matar, y después un vástago, por así decirlo, salido de Abraham, también atentaba contra su vida, que fue finalmente lo que terminó ocurriendo en la realidad. El Señor le estaba mostrando a Nimrod cómo iba a morir. Le mostró, en la misma visión le mostró la pelea, la batalla de los 5 reyes contra 4 de Génesis 14, y le mostró que iba a morir en manos de un descendiente de Abraham, como fue Esaú, que quien lo termina matando a Nimrod fue Esaú, que lo termina decapitando con una espada. Versículo 59. Y Eliezer, el sirviente de Abraham, quien el rey le había dado a él, estaba en ese tiempo en la presencia del rey, y él oyó lo que Anuki aconsejó al rey y lo que el rey dijo para causar la muerte de Abraham. Y Eliezer dijo a Abraham: apúrate, levántate y salva tu alma, para que no mueras por las manos del rey, porque él vio en un sueño referente a ti, y así Anuki lo interpretó, y así también Anuki aconsejó al rey referente a ti. Y Abraham escuchó a la voz de Eliezer, y Abraham se apresuró y corrió para seguridad a la casa de Noé y su hijo Shem. Y él se escondió allí y encontró un lugar de seguridad. Y los sirvientes del rey vinieron a la casa de Abraham a buscarlo, pero no lo pudieron encontrar. Y ellos buscaron por todo el campo, y él no fue encontrado. Y ellos fueron y buscaron en toda dirección y no lo encontraron. Versículo 62. Y cuando los sirvientes del rey no pudieron encontrar a Abraham, ellos regresaron al rey. Pero la ira del rey contra Abraham ya estaba aplacada, o sea, ya se le había pasado a Nimrod, como quien dice. Y el rey sacó de su mente este asunto referente a Abraham. Y Abraham fue escondido en la casa de Noé por un mes, hasta que el rey había olvidado el asunto. Pero Abraham aún temía al rey, y Taré vino a ver a su hijo Abraham secretamente en la casa de Noé. Y Taré era muy grande a los ojos del rey, o sea, a los ojos de Nimrod. Te recuerdo que Taré era el segundo detrás. Nimrod tenía un numeroso ejército y tenía más de 10 príncipes en su ejército, que eran los generales, como quien dice, del ejército. Y Taré era el príncipe de los príncipes, o sea, era el jefe de todos los príncipes del ejército de Nimrod. O sea, venía Nimrod y abajo de Nimrod venía Taré. Taré era el segundo. Y Abraham dijo a su padre: ¿no sabes tú que el rey piensa matarme y aniquilar mi nombre de la tierra por el consejo de sus perversos consejeros? Ahora, ¿a quién tienes aquí y qué tienes en esta tierra? Levántate, vamos a irnos juntos a la tierra de Canaán, que podamos ser liberados de su mano, a no ser que tú perezcas también por su mano en los días postreros. ¿Tú no sabes o no has oído que no es por amor que Nimrod da todo su honor, porque es solo por su beneficio que él otorga todo su bien sobre ti? Y si él te hace más grandes cosas que estas, ciertamente esas cosas son solo vanidades del mundo, porque riquezas y abundancia no pueden aprovechar en el día de ira y furia. Vemos a Abraham profetizando sobre el día del Señor. Versículo 68. Ahora, por lo tanto, escucha mi voz y vamos a levantarnos e irnos a la tierra de Canaán, fuera del alcance de los daños de Nimrod, y a servir al Señor, quien te creó a ti en la tierra e irá bien contigo, y tira lejos todas las cosas vanas que tú persigues. Abraham hablándole sobre la idolatría de Taré, que había mamado en Ur. Y Abraham cesó de hablar cuando Noé y su hijo Shem
respondieron a Taré diciendo: verdadera es la palabra que Abraham ha dicho a ti. Y Taré escuchó la voz de su hijo Abraham, y Taré hizo todo lo que Abraham dijo, porque esto era de el Señor, que el rey no causara la muerte de Abraham. El Señor puede usar a quien Él le place. El Señor no usa solamente a los buenos. No. Acá vemos cómo lo usó Taré, cómo lo usó en su momento a Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? Y el Señor lo llamó mi siervo Nabucodonosor. Mi siervo Nabucodonosor lo llamó. Así que bueno, ahí concluyó el capítulo 12 y ya tenemos para entrar en el capítulo 13. Pero bueno, vamos a dar por terminado este en vivo, y vamos a estar en el próximo en vivo vamos a estar terminando con el tema, con este polémico tema de Pablo, de la mujer, si puede hablar, si no puede hablar, si debe callar, si debe estar sujeta bajo el hombre, si tiene que ser el marido, si no. Vamos a terminar con esta temática. Pero la mejor parte de las tres va a ser en el próximo en vivo. Les pido, por favor, aquí arriba está el link de nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Les pido, por favor, que vayan, se suscriban, activen la campanita, y ahí van a encontrar todos estos en vivos, van alojados ahí con muchísimas enseñanzas. Hay incluso miniseries sobre la vida de Abraham, la verdadera ley de Dios, estudios sobre proverbios. Y ahí pueden encontrar testimonios de personas, oración, pueden encontrar ministraciones que hemos hecho con nuestros hermanos en la calle, haciendo juicio, justicia, haciendo misericordia, haciendo caridad. Pueden encontrar un montón de material en nuestro canal. Así que bueno, hermanos, esto ha sido todo por el momento. No, me despido de ustedes hasta el próximo en vivo. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús, y hasta el próximo en vivo.